Pues fíjate, hablando de la seguridad, se quejaba ya en estos propios test y como vimos no pudo completar el segundo día de test el piloto de Gresini, Fabio Di Giannantonio, y se quejaba de, por lo menos en parte del Gran Premio de Portimao, muy rotundamente diciendo no se puede correr aquí, hablando por el material, por esa grava, por esa piedra que hay en la salida de las escapatorias, que están justo eso, para frenar y para evitar que haya lesiones de mayor grado, pero en su caída, en una caída en la que él dice que es una caída a baja velocidad, que no fue muy grave, pero que impacta con una de esas piedras en la cabeza y sufre un traumatismo craneoencefálico. Fíjate, sumando un poco los dos temas, caída a baja velocidad ya te produce algo así, no le queramos sumar el factor de alta velocidad, de aerodinámica y, como bien resume, vemos que cada vez los circuitos están menos preparados o no están preparados para las altas velocidades en las que van a correr los pilotos de moto. Es que vemos como las motos año tras año han ido siendo más potentes. Han no solo mejorado la velocidad punta a final de recta, sino que el paso por curva cada vez es más rápido. Por eso se hace más peligroso y se requiere que las escapatorias sean más grandes, tengan un material distinto y demás. Y el tema este de la grava el año pasado trajo mucha controversia porque hubo en 2 circuitos o 3 que usaron una grava un poco más gorda, unas piedras un poco más gordas, y ahí se hicieron daño los pilotos, no solo con el traumatismo en la cabeza de Fabio Di Giannantonio, sino con cortes y demás, y los pilotos incluso obligaron a Dorna y a la FIM a modificar las piedras con las que habían barnizado, tapizado las escapatorias de los circuitos a unos cantos rodados un poco más pequeños y que no hicieran tanto daño cuando te caes. Y esta medida la llevaron a cabo y se modificó en los 2 o 3 circuitos que no recuerdo ahora cuáles eran. Uno era Portimao y los otros 2 o 3 pues no recuerdo cuáles fueron, pero bueno, en fin, que en este caso los pilotos ya advirtieron de una primera medida de seguridad que había que tener para no hacerse mucho daño, pero es que esto no es nada en comparación a lo que puede llegar a ser. Porque si antes en una curva pasabas a 50, 60 km por hora porque las ayudas de la moto y la electrónica de la moto no te permitía ir a más y ahora puedes pasar al doble de velocidad, cuidado, porque la pista sigue teniendo la misma escapatoria, ya sea de césped, de grava o lo que sea, o de asfalto, pero tu velocidad es el doble y necesitas mucho más tiempo para parar antes de golpearte con cualquier cosa. Y salir volando a cualquier velocidad ya es peligroso, pero salir volando a alta velocidad, que se lo cuenten a Jorge Lorenzo, que se lo cuenten a Casey Stoner, que se lo cuenten a Marc Márquez. ¿Qué pasa cuando tienes un high side y sufres una caída de esas características a gran velocidad? Porque el morrazo que te pegas es increíble y aparte la lesión que te causa esa caída, porque Lorenzo se rompió los 2 tobillos en una caída de este tipo, Marc Márquez hemos visto cómo ha tenido lesiones en el brazo, en la cabeza, en fin, de todos los tipos, y Stoner lo mismo. Stoner en el año de retirada de Honda, en 2012, se rompió igual el tobillo, los 2 tobillos, en una caída en un high side, así que cuidado, porque ahora la velocidad en paso por curva, como digo, que es lo que me preocupa, es bastante más alta y las consecuencias pueden ser mucho más altas, claro. Es que claro, pongamos un poco en la cabeza de los aficionados recientes de MotoGP esa tan aparatosa como espectacular caída de Márquez en Mandalika, que es la que comienza toda la pesadilla, continúa la pesadilla de las caídas de Marc Márquez. Esa caída a nivel visual es tremendamente espectacular, como sale volando. Si lo viésemos en un plano quizá no sé cuántos metros son de altura, pero seguramente son más de 5, más de 6 metros, que es una altura de 3 pisos, y es a lo que nos va a tener acostumbradas la MotoGP con curvas tan rápidas. Entonces, si eso pasa y cada vez las motos son más rápidas y vemos ese tipo de caídas, porque al final, como dicen los pilotos, la caída más sencilla y la caída más gestionable pues es cuando caes, vas a ras de suelo, tú mismo te recolocas, tú mismo deslizas, pero las caídas por encima de la moto a esa velocidad, como bien comentas tú, pueden traer mucha caña y pueden traer muchas malas repercusiones. Sí, y es que ya lo digo, que ojalá no nos tengamos que acordar de estas palabras, pero es que ya no solo eso, sino
las caídas en masa en una carrera, cuidado porque al ser motos tan difíciles de mover y de poner por el sitio, es que no lo quiero decir, no lo vayamos a agafar, pero ojalá que no tengamos que lamentarlo. Ya digo, que se quede en mera anécdota y que nos llamen exagerados, que nos digan que no tenemos ni puñetera idea de hablar de motos, pero es que a mí es algo que realmente me preocupa. Así que bueno, si lo veo yo desde fuera y siendo un don nadie de las motos, espero que la gente que está en Dorna, en la FIM y en la Comisión de Seguridad lo estén viendo, porque creo que es algo muy a tener en cuenta esto. Y al final, para quitar un poco esta parte de tal y demás y dar un poco de humor, ¿no crees tú que la mejor opción para la seguridad es poner piscinas en vez de escapatorias? Caes directamente, resbalas, vas al agua, una piscina de 6 metros de profundidad, la montas así, ¡plop! ¡Chop! Y se cae, y ya está. Y si sales volando, caes en una piscina. Y ya de paso, si es un high side muy alto, pues ya a la vez haces alguna figura y te dan 2 puntos en el mundial por entrar haciendo una carpa. Sí, un doble tirabuzón y demás, pero cuidado con esto también, porque tenemos que recordar la celebración de Jorge Lorenzo, creo que fue en Jerez, que se tiró al pequeño laguito artificial que hay en el circuito y casi se ahoga, porque el mono mojado pesa mucho y mover eso después del cansancio de la carrera, cuidado. Así que Carlos, te tengo que decir que te tienes que dedicar a otras cosas, que para ti no es la comisión de seguridad, ¿eh? Si quieres acabar con los pilotos y matarlos, sí, si no, nada, fuera. Pues nada, me podría pensar alguna que otra idea más para contribuir a la seguridad de MotoGP.